todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia Osorio. En este vídeo vamos a repasar una parte fundamental del tema de la célula. Vamos a repasar los tipos de transporte que pueden darse a través de la membrana plasmática. Pero antes de recordar los diferentes tipos de transporte que tenemos, vamos a hacer un recordatorio sobre componentes que tenemos en la membrana y cómo los teníamos ubicados en esta. Así que para ello tenemos este esquemita que hemos hecho, donde tenemos representado hacia este lado el medio extracelular y hacia este lado el citosol. Este esquema sería representativo para la membrana plasmática de una célula animal. Ahora vemos por qué. Bueno, lo primero es que tenemos que recordar que tenemos tres componentes, que son lípidos, proteínas y polisacáridos. Vamos a comenzar con los lípidos. Lípidos en este caso, como es una célula animal, eucariota, nos vamos a encontrar por un lado fosfolípidos formando la bicapa lipídica, que recordar que estos fosfolípidos son moléculas anfipáticas que por lo tanto tienen una parte polar y una parte apolar dentro de su molécula. Esto va a ser esencial para que puedan formar estas estructuras en bicapa, porque va a ser muy útil que tengan esa parte polar que pueden orientar hacia el medio extracelular y hacia el citosol, y las colas apolares, que serían estas líneas verdes que hemos representado, quedarían hacia la zona interior, que sería nuestra zona hidrofóbica o apolar. El segundo tipo de lípidos que vamos a tener, en este caso, va a ser el colesterol. Por eso habíamos indicado que estábamos hablando de células animales, porque recordar que el colesterol es un componente que únicamente aparece en la célula eucariota animal, ¿vale? Pero no lo encontramos ni en células procariotas ni en células vegetales. El colesterol, al ser un lípido insaponificable, es una molécula muy apolar y por tanto no la vamos a encontrar hacia adentro, en la parte donde teníamos colocadas las colas hidrofóbicas de nuestros fosfolípidos. El segundo componente van a ser las proteínas, que las tenemos dibujadas en rojo. Podemos tener dos clases de proteínas: proteínas transmembrana o proteínas intrínsecas o integrales, que son las que atraviesan por completo nuestra membrana, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí. O también podemos tener proteínas que aparecen solamente en uno de los lados de la bicapa, que en este caso hablaríamos de proteínas periféricas o proteínas extrínsecas. Bien, y bueno, estas proteínas ahora las veremos que van a ser fundamentales para muchos tipos de transporte a través de la membrana. Por último, vamos a tener polisacáridos, siempre hacia el medio extracelular, formando el glucocálix de nuestra célula. Y estos polisacáridos, pues recordar que pueden estar unidos a proteínas de membrana o a lípidos de membrana, formando glucolípidos o glucoproteínas, dependiendo de la molécula a la que se unan. Bueno, una vez tenemos esto estructurado, vamos a ver los diferentes tipos de transporte. Los tenemos colocados según hablemos de transporte pasivo o activo, ¿vale? Esta primera diferenciación es en base a si vamos a hacer gasto energético o no vamos a gastar moléculas de ATP. Y luego vamos a tener un tercer caso que va a ser exclusivamente para moléculas con elevada masa molecular. Es decir, si queremos que entre o salga de nuestra molécula un pedazo de proteína, un polisacárido que esté formado por muchísimos monómeros, ¿vale? O cualquier molécula que sea muy grande. Así que bueno, lo primero que vamos a empezar es diferenciando entre qué transporte es pasivo y cuáles son los transportes activos. Para el transporte pasivo tenemos que se tiene que dar a favor de gradiente. Esto significa siempre de la zona donde ese soluto está en mayor concentración a la zona donde lo tenemos en menor concentración, ¿vale? Y por tanto, cuando se cumpla esto de que el transporte es a favor de gradiente, pues no vamos a necesitar gasto de ATP. Bien. Dentro del transporte pasivo, pues vamos a tener distintos tipos de difusión. La primera de ellas es una difusión simple, ¿vale? Que una difusión simple significa que nuestra molécula puede traspasar directamente la bicapa lipídica, ¿vale? Para ello tiene que ser afín a esta bicapa lipídica. Y como hemos dicho que hacia adentro tenemos una zona muy hidrofóbica, muy apolar, pues van a poder pasar por difusión simple moléculas que sean también hidrofóbicas o apolares, como por ejemplo el benceno, ¿vale? Y además de moléculas apolares, también van a poder entrar por difusión simple
moléculas que sean polares, pero tienen que cumplir que sean pequeñas y que sean neutras, que no estén cargadas. Por ejemplo, el caso del agua y del etanol, ¿vale? Que también entrarían por difusión simple. Bien, veis que tenemos aquí una A, que es porque hemos ido representando los típicos esquemas que nos pueden salir en nuestros exámenes de selectividad para que indiquemos el tipo de transporte. Aquí tenemos el A, ¿vale? Que sería una flecha a favor de gradiente, vemos que se da de la zona con mayor concentración a la zona con menor concentración y simplemente tendríamos una flecha traspasando esta bicapa lipídica, ¿vale? Sin ayuda de ninguna proteína por ahora. Vale. Para moléculas que no puedan pasar por difusión simple, por ejemplo, si tenemos una molécula cargada, pues ya necesitamos que lo hagan mediante difusión facilitada. Acordaos que una difusión facilitada significa que necesitamos moléculas que faciliten este transporte, que van a ser nuestras proteínas. Y aquí podemos tener dos casos. Podemos tener una proteína canal, un canal proteico, que para que nos lo imaginemos es como una pajita por la que pueden traspasar nuestros iones al interior de la célula, ¿vale? Esto tiene que ser para partículas o moléculas cargadas. Y por otro lado, tenemos la ayuda de proteínas transportadoras, que las proteínas transportadoras las vamos a utilizar para moléculas que sean un poco más grandes. Por ejemplo, pues para un aminoácido, un nucleótido, que tengan mayor tamaño, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y otro? Pues que en nuestro canal iónico o proteína canal, la proteína no sufre ningún cambio conformacional. Es decir, nos quedamos con que es como esa pajita que hemos mencionado y entonces nuestro ion traspasa por dentro de la proteína para no repelerse con la bicapa lipídica y de esa forma pues puede entrar perfectamente en la célula. La diferencia con una proteína transportadora es que una proteína transportadora va a unirse a la molécula que queremos transportar, ¿vale? La molécula entraría aquí y la proteína va a sufrir un cambio conformacional, que significa que ahora la tenemos abierta como para arriba y tiene que sufrir un cambio y abrirse hacia el otro lado para dejar entrar a nuestra molécula, ¿vale? Y por último, pues si nos fijamos en el transporte activo, vemos que este cuarto tipo de transporte nos estamos dirigiendo de la zona con menor concentración a la zona con mayor concentración, pues para cualquier molécula que vaya en contra de gradiente, aquí ya tendríamos otro tipo de transporte activo que va a requerir un gasto de ATP. En este caso estaríamos hablando de proteínas especializadas o proteínas bomba, como es el caso de la bomba sodio-potasio. En esta bomba especializada, que únicamente sirve para el transporte de iones sodio y potasio, se expulsan 3 iones sodio de la célula y entran 2 iones potasio. Por lo tanto, pues como el sodio se está transportando hacia el exterior de la célula donde hay una alta concentración de sodio y el potasio está entrando en la célula donde hay una alta concentración de potasio, pues tenemos un transporte en contra de gradiente y por tanto que requiere gasto de ATP. Así que en nuestros esquemas nos tendremos que fijar en que efectivamente rompemos una molécula de ATP que se va a transformar en ADP más un fosfato libre para que ocurra ese cambio conformacional de la proteína y nos permita el paso de nuestras sustancias o la apertura hacia el otro lado. Por último, nos vamos a nuestro tercer punto y tenemos el transporte para moléculas con elevada masa molecular o elevado peso molecular. En este caso estamos hablando de endocitosis. Bueno, endocitosis cuando se produce la entrada de esa sustancia, ¿vale? La endocitosis implica que lo que entra es un fluido o una partícula a través de la formación de una vesícula, ¿vale? Que se forma a partir del material de la propia membrana plasmática. La membrana plasmática, digamos que sufre una invaginación, ¿vale? Para englobar a la partícula que entra y entonces pues tendríamos este proceso, ¿vale? Donde nuestra molécula o nuestro fluido entra rodeado de membrana plasmática o rodeado por una vesícula. Esto hablamos de endocitosis cuando hablamos de entrada de sustancias. Si hablamos de salida sería exocitosis, que veo que no lo habíamos puesto por aquí en nuestro esquema. Dentro de la endocitosis diferenciamos entre pinocitosis,
cuando la entrada es de un fluido o de una partícula disuelta, y entonces decimos que ha entrado en una vesícula epinocítica. O en el caso de que hablemos de grandes partículas, hablaríamos del proceso de fagocitosis, donde decimos que nuestra partícula ha entrado mediante la formación de un fagosoma, ¿vale? O vesícula fagocítica. Y esta última, muy importante, es una entrada que tiene que estar mediada por algún receptor celular que permita, digamos, a esa sustancia entrar en nuestra célula. Bueno, chicos, pues hasta aquí tenemos el resumen de todos los tipos de transporte, también un resumencillo sobre los componentes de nuestra membrana plasmática. Bueno, pues espero que os haya servido mucho para llevar muy bien preparada esta parte del temario, y nos vemos en el siguiente vídeo de la célula.